Por una parte, el papel asignado, el comisario vendría a ser como una especie de editor, por decirlo de alguna manera. Es alguien que de algún modo sintetiza o personifica o soslaya incluso líneas de trabajo, líneas estéticas, artistas, temas, tendencias, aunque es una mala palabra, y de alguna manera edita y le da un cierto eje argumental a líneas que son difusas dentro de una práctica artística contemporánea. Ese es el papel. Otra cosa es que, digamos, todas las complejidades de ese papel que se derivan, ¿no? Complejidades y a veces las mismas imposibilidades de los propios curators. Yo creo, por otra parte, que los comisarios, y no tiene que ver estrictamente con el papel del comisario, pero sí, yo creo que el papel de los comisarios está sobrevalorado. O sea, ha habido un proceso, yo diría, de finales de los años 90, o que arranca incluso un poquito antes, a mediados o así de los 90, que es un proceso casi de curatorialización del mundo del arte contemporáneo, donde muchas veces los curators tienen más importancia que los propios artistas, ¿no? Ese proceso, que obedece también a un tiempo histórico, a unas condiciones del arte determinadas, que son estas de mediados de los 90, es decir, después del boom económico de los 80, digamos que están cambiando, yo creo, ¿no? Generacionalmente, la gente que se dedica al comisariado parte de unas perspectivas, yo creo que son totalmente distintas. Por otra parte, también me parece injusto y me parece un poco desproporcionado, y también me parece un poco una moda la crítica al curator, digamos, la crítica genérica al curator, como si todos los curators fueran curators estrella, ¿no? Curators estrella en este momento no hay nadie en el mundo. Nadie puede trasladarse a los grandes curators, no sé, Achille Bonito, Oliva, a Harald Schimann. Esos curators de los 80 no existen, con lo cual se está haciendo una crítica a algo que no tiene ningún fundamento, ¿no? Y entre todos los males que asedian al arte contemporáneo, los curators son uno de ellos, entre muchísimos, ¿no? Sí que creo que lo que está demandando la situación por parte de los curators es una mayor responsabilidad. Es decir, y esto es donde habría que situar el papel del comisario, ¿no? Diría que el comisario tiene todas esas atribuciones que he dicho antes, pero que el papel del comisario residiría en mantener una cierta responsabilidad en el ámbito institucional, en el ámbito de la producción de los artistas, en la interlocución con los públicos, etcétera, ¿no? Si un proyecto no podemos explicarlo bien desde el punto de vista del comisariado, es un proyecto fallido. Si un proyecto que haces con artistas no consigues generar como comisario unas relaciones productivas y interesantes y útiles con los propios artistas, es un proyecto fallido. Si una institución no se siente satisfecha o interpelada, o más que satisfecha, no se siente interpelada por un proyecto expositivo, es un proyecto fallido. Podríamos seguir. Si una audiencia omite, no entiende una exposición, ese es un proyecto fallido. Es decir, a esas responsabilidades me refiero, ¿no? Los comisarios, al final, partimos de un lenguaje común, que es el lenguaje común del arte, y de alguna manera hacemos un ejercicio de traducción y de edición. Mi idea siempre, cuando me han preguntado estas cosas, pienso la función de un curator como un editor. Compila como un editor que hace una edición de poesía de la generación del 27. A ti lo que te importa es el problema de el poema de Jorge Guillén, no quién hizo la edición, ¿entiendes? Es decir, la idea de compilar por eso digo lo de editor, compilar unas obras, introducirlas dentro de un parámetro institucional, un parámetro editorial, darle un sentido temático y desaparecer, soltar el libro para que lo lea la gente, no para que vea qué bonito fue tu orden, digamos. Pienso muy la figura del curator en ese sentido. Bueno, la exposición del Teatro del Arte sale a partir de una invitación de la Caixa o de un trabajo que hacemos Ninfa Bisba y yo
Ninfa Bisba es la directora de la colección de arte contemporáneo La Caixa, donde planteamos una exposición en relación a un tema que nos parecía que podía ser uno de esos temas que decía antes que pueden vincular prácticas muy diferentes, que es el tema de lo teatral, el teatro, ¿no? Es decir, la idea, en cierta manera barroca, de que todo es un teatro, incluso el mismo barroco como género, es un sustrato que está en muchos trabajos de arte contemporáneo. El teatro del arte, la idea es que, bueno, frente al teatro del mundo, frente a la comprensión de que el mundo es un teatro permanente, donde hay monólogos, donde hay figurantes, donde todo es fútil, donde todo es absurdo, etcétera, esa idea tan barroca y tan existencial, por otra parte, tan nihilista, pensamos que se podía revisitar desde una clave estrictamente artística. También los artistas, digamos, trabajan con esos elementos barrocos, y lo teatral en el arte es no solo una atmósfera, sino también un tema con múltiples aristas, ¿no? No solo es que los artistas a veces hacen literalmente teatro, es decir, hacen escenografías teatrales, ¿no? Que esa sería la lectura más literal, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo, entrando de la complejidad esa de lo teatral, lo escenográfico, la palabra, nos salían numerosos resortes, numerosas temáticas salidas de ese mismo impulso de lo teatral, que de alguna manera nos permitían resituar el trabajo de algunos artistas y plantear una exposición donde, un proyecto expositivo donde se pudiese recorrer casi como una obra teatral, una colección de trabajos seleccionados y relacionados, donde iban apareciendo diferentes líneas de exploración que se vinculaban de una manera general a esa idea del teatro. Por poner algunos casos, en esta exposición, en el Teatro del Arte, hay algunos artistas, por ejemplo Juan Muñoz, por ejemplo Bruce Nauman, por ejemplo Paul McCarthy, donde el elemento escenográfico es muy importante. Jessica Stockholder, por ejemplo, el elemento escenográfico, porque la experiencia del arte, la experiencia en el museo se convierte en una experiencia muy teatral, ¿no? Donde escuchas, donde eres interpelado, donde asistes, donde interactúas, donde pasas por una especie de atrezzo determinado. Esa era una línea, quizás la más evidente. Otras líneas que salían siguiendo el hilo conductor de lo teatral y con otros trabajos, pues por ejemplo la idea de la palabra, ¿no? La palabra como el lenguaje, cuando el teatro es una escenificación lingüística, ¿no? O es la declamación en un espacio público, ¿no? Ahí entrarían trabajos como, pues, desde las palabras del proyecto de Daniel García Andújar, las palabras en la pared, las frases compradas por las grandes corporaciones mediáticas, hasta pues los sonidos de la obra de Ignacio Uriarte, el pianito de Jordi Colomer, también de alguna manera las palabras que se dicen en la obra, en la instalación de Bruce Nauman. Palabras era otro concepto que también nos aparecía. Hemos ido revisitando más o menos algunos conceptos que por ahí o por ejemplo la actuación, ¿no? Más entre lo performativo, entre la performance y un cierto activismo, también hay algo, la actuación, la ficción, ¿no? La ficción que implica cualquier actuación, ¿no? Eso, por ejemplo, el trabajo de Carlos Pazos, donde aparece él mismo convertido en un actor, ¿no? O Robin Rode, también hay otra línea esas serían, digamos, las tres grandes líneas: escenificaciones, palabras y actuaciones. Las tres líneas remitían a una cierta experiencia teatral y nos permitían releer temáticamente una serie de prácticas con esa clave. Bueno, yo creo que, a ver, primero, en esta exposición en concreto, hay la posibilidad de enseñar
algunas obras que yo creo que son muy significativas de la colección de la Caixa y que a veces es difícil poner en relación. También hay algunos trabajos que son, digamos, es la primera vez que se presentan públicamente, y eso es muy... Es decir, yo pienso que a veces los proyectos expositivos aportan lo que pueden aportar los trabajos, digamos, ¿no? O sea, las tesis curatoriales se pueden hacer, o sea, a veces se pueden ejemplificar con... Aquí hay 17 obras y se pueden ejemplificar o se pueden ilustrar o se pueden articular a partir de obras, de dos obras, de una obra, digamos, ¿no? Para mí no siempre es tan importante las tesis curatoriales como la potencia de los artistas. En este caso son 17 proyectos artísticos que han generado una lectura curatorial posterior, pero la potencia de los 17 trabajos es obvia. Sí que quizás yo creo que como elemento así temático que puede aportar la propuesta es el acercamiento a algunos de los temas, digamos, que pueden estar ahora mismo en el vocabulario artístico. Por ejemplo, la idea esa del telling, ¿no? Del storytelling, de la ficción, ¿no? De lo que es ficción, y siempre esa idea del relato, de la narración, creo que a veces desde ciertas posiciones un tanto posmodernas se ve como un tiempo narrativo, ¿no? Pero es decir, me parece que lo teatral va más allá de un simple tiempo narrativo. Me parece que es una época del arte, insisto, muy barroca. Esta exposición estaría fantástico hacerla al lado de pinturas barrocas, ¿sabes? De poder al lado de Juan Muñoz a Zurbarán o al lado de Alan McCollum que está aquí no sé, a Velázquez, porque o cualquier artista o literato, ¿no? Pero me parece que esa idea del barroco, del teatro barroco, reaparece en muchos artistas de arte contemporáneo. Y la idea era un concepto como lo teatral que se presta a interpretaciones muy amplias y a interpretaciones muy vinculadas a ciertas tendencias de moda, por decirlo de alguna manera, revisitarlo desde una perspectiva un poco más general, más histórica, con piezas clave dentro del arte del siglo XX. Quiero decir, la pieza de Pinocho de Paul McCarthy es un clásico de los últimos 50 años de arte, digamos, ¿no? Es tan importante como Mondrian al principio de esto, o Muntadas, Bruce Nauman, Esther Ferrer. Es decir, no es por los nombres, es por los trabajos. Es decir, el trabajo de Esther Ferrer, el recorrido por su biografía es un trabajo, entre otras cosas, un trabajo que dura 30 años, o 40 años. Es decir, solo por la dedicación y la insistencia en ese trabajo coge un sentido totalmente diferente. Queríamos hacer una exposición de eso, de grandes trabajos, de trabajos con una gran densidad, no de grandes nombres, de trabajos potentes, que permitieran que su referencia con un concepto curatorial no fuera simplemente una cercanía, sino que realmente aumentasen con mil matices eso, ¿no? Salir de alguna manera de ciertas aproximaciones, a veces ciertas reuniones de obras, ¿no? Que a veces una exposición colectiva con grandes nombres es una colección de nombres, ¿no? Y intentar entrar en esas complejidades de los relatos, de los teatros, digamos, que se formaban cuando tú pones 4 obras magníficas al lado. Eso es más o menos lo que creo que podría estar aportando. Es una exposición hecha bastante a posteriori de los trabajos, no tanto a priorísticamente. Bueno, la verdad es que no demasiadas. Es decir, desde el punto de vista de la concepción de los proyectos, ninguna.
ninguna que vaya más allá de los elementos específicos que lógicamente tienen, pero que no creo que se puedan constituir. Es decir, claro que cuando tú trabajas con una institución pública, el presupuesto que manejas habitualmente, o al menos en el pasado, era más grande. Claro que las audiencias son totalmente diferentes. Claro que hay un elemento simbólico de territorio, de institución, de tal, que se pone en juego. Pero esto siempre se dice, pero en realidad no afecta ni más ni menos que cuando trabajas por una institución privada. Cuando uno trabaja por una institución privada también están en juego todos esos elementos. Yo creo que no existen demasiadas diferencias y me parece que está bien que no existan, lo cual quiere decir que las instituciones privadas también trabajan sus proyectos con una cierta responsabilidad colectiva y no desde un punto de vista simplemente de esto corporativo, de interés corporativo, y que las instituciones públicas a veces también tienen elementos corporativos, ¿no? A veces también funcionan como pequeñas instituciones privadas. A efectos de desarrollar un proyecto, lo que tiene que ver es, lo que cambia a veces son las interlocuciones, pero las formas de interlocución y los lenguajes. Pero no creo que exista, al menos, no puedo generalizar. Las instituciones públicas y privadas que yo he trabajado, no he tenido una sensación de estar trabajando de manera diferente. He entendido perfectamente a veces que un proyecto en una institución privada se encamina hacia unos temas determinados. A veces en una institución pública no. Pero más allá de eso, las instituciones públicas sí que creo que se plantean muchas veces, al menos en el actual escenario, pues los curators tenemos a veces una cierta responsabilidad en ofrecer, en intentar que las instituciones públicas ayuden a la producción del arte, también a las instituciones privadas, pero en lo público, digamos, es más apremiante esa urgencia, ¿no? Y muchas veces se consigue y otras veces no. Es decir, pero yo la mayoría de proyectos que hago en las exposiciones, cuando cuento con el trabajo, cuando trabajo con artistas, digamos, que están en activo, prácticamente siempre hay un dinero destinado a la producción de esos trabajos nuevos. No tanto por asalariar a los artistas, que también, pero al mismo tiempo por fomentar que la creación se vaya desarrollando, ¿no? Y que no sean los propios artistas quienes subvencionen su propio trabajo. Por eso decía antes que la figura del curator a veces es un poco mal entendida, ¿no? Porque la idea de que es decir, hay una parte en el comisariado muy, muy, muy significativa, y quien eluda esa parte creo que se equivoca en su práctica, desde mi punto de vista se equivoca en su práctica artística. Me parece que hay una parte en el comisariado que tiene mucho que ver con la gestión, que es una gestión y no es demasiado agradable, la verdad. O sea, no es lo más creativo que hay. Me parece que muchos curators se decantaron hacia el lado de la autoría y dejaron la gestión a un lado, y así le ha ido al sector del arte, ¿no? Con un montón de autores, digamos, que nunca han escrito nada, pero que parece que con cada exposición escriben una tesis maravillosa. Sin embargo, a veces hay serios problemas de gestión en una exposición. Quiero decir, obviamente la gestión siempre es la parte más molesta de un proyecto, ¿no? Pero hay que hacerla y nosotros tenemos que asumirla de una manera muy directa y muy... Cuando hablaba de responsabilidad no hablaba de una responsabilidad con el universo, hablaba de una responsabilidad de este tipo. Quiero decir, pues que se puedan la gente que está trabajando en un proyecto expositivo donde tú estás más o menos pues tenga unas condiciones económicas y profesionales que sean las adecuadas. Si no, quiero decir, me da igual cualquier tema que pueda estar saliendo, ¿no? Pero no hay grandes diferencias, no te creas. Hombre, yo creo que estos sí que son las posiciones, es
decir, en realidad estamos hablando todo el rato de prácticas curatoriales, deberíamos hablar como de proyectos concretos y de curators particulares, ¿no? Partes de crítica, yo creo que cada cual la que decida asumir, ¿no? o la que esté interesado en propiciar, ¿no? Hay curators, digamos, que hacen proyectos totalmente acríticos. Incluso uno a veces puede hacer proyectos, no sé, que tienen donde los niveles críticos se depositan en lugares diferentes. Cada cual entiende sus posiciones de una manera diferente. Yo creo que desde mi punto de vista, básicamente la tarea curatorial consiste en generar dispositivos críticos. No es que sea la crítica una condición de una práctica curator, sino que el medio curatorial es generar una crítica, generar dispositivos críticos, ¿no? O sea que es consustancial a la misma tal, pero creo que no todo el mundo lo entiende así, y uno cuando lo entiende así tampoco lo entiende así con los mismos grados de intensidad. No estoy, digamos, culpando a otros. A mí mis proyectos también pasan. Hay proyectos donde, por ejemplo, lo que a ti te parece lo más criticable es un cliché historiográfico, ¿no? Pero en realidad un cliché historiográfico no es tan peligroso, digamos, ¿no? Y ni siquiera es seguramente tan urgente, ¿no? Yo he hecho algunas exposiciones, por ejemplo, algunas históricas, donde me parecía muy apremiante y que se había de impugnar a toda costa una mala lectura historiográfica. En realidad, dejando de lado que yo qué sé, que un problema contemporáneo es mucho más urgente. También he hecho otras exposiciones de otro tipo. No sé, depende, pero ya digo, la crítica es consustancial a la práctica curatorial, en el sentido que tú quieres decir algo con una exposición que otros no dijeron antes, o que no ha sido suficientemente señalado, o que entonces en ese sentido siempre partes de algo que no quieres hacer, que ya lo estás de alguna manera criticando. También hay unas posiciones, digamos, ideológicas, que son las de cada cual, ¿no? Y que a veces no sé, yo los proyectos que hago, digamos, muchos de mis proyectos son proyectos que tienen una carga, digamos, política, que a veces los connota de una manera determinada, o sea, quiero decir, que a veces los hace un poco más herméticos a la hora de trabajar, o más sectarios, ¿no? Pero que yo considero que también tengo que hacerlos, ¿no? Y entonces hay muchos proyectos míos que son muy ideológicos en ese sentido, ¿no? Porque los artistas con los cuales trabajo habitualmente, o algunos de los artistas que a mí me interesan, o la manera que yo tengo de mirar el arte, es una manera que pasa por ese ejercicio del lenguaje desde un punto de vista crítico por parte de los artistas, ¿no? Y entonces, lógicamente, eso genera propuestas críticas. Cuando hicimos la Bienal de Venecia en el 2009 en el pabellón de Cataluña, que estaba Pedro G. Romero, Daniel García Andújar, Said Saiz, era una propuesta que era, digamos, muy crítica en ese sentido, ¿no? O Economía Picasso, que hice con Pedro G. Romero en el Museo Picasso de Barcelona el año pasado, o Subversive Practices, en prácticas subversivas en la Kunstverein de Stuttgart. Es una línea que hay muy en los proyectos que yo hago, donde son, bueno, una línea de revisión histórico-ideológica, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo también, pues bueno, pues, por ejemplo, en esta exposición quería revisar cómo un tema del teatro genera una serie de reacción, o puede servir como un parámetro para entender el trabajo de unos artistas. Esa exposición hay una crítica más lingüística o algo así, ¿no? O por otra parte, yo he escrito de mucho de una pintura que me parece muy interesante, y que es
gesto, manualidad, cocina de la pintura, ¿no? Me parece también una pintura estupenda, depende, pero difícil salir de un círculo crítico cuando estás dedicado a una profesión que lleva la crítica un poco en el ADN, ¿no?